que se van integrando todos, vamos a comenzar, ¿correcto? Sí, así. Muy bien. ¿Quién está? ¿Está Ana? ¿Está Jorge? ¿Estás tú, Ana Gali, aparte? Ahí está. Sí, así es. Perfecto. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a comenzar. Si quieres compartir la placa número 3 y los demás, vamos a ir empezando. Sí, Ra. Muchas gracias. Ahí estamos. Se van integrando. Muy bien. Alicia, Lilian, Juanita, eh, Marieni, muy bien. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Estamos grabando. Vamos a la placa número. Está bien, vamos pasando de la 1 a la 12 a la 3. Comenzamos. Estamos en la tercera clase de este ciclo de los 13 fundamentos de la fe monoteísta fundamental, auspiciado por la estimada Negali Contreras Morales y Enlace No Ágida, la frecuencia universal tan importante, así que agradecemos mucho a ellos por hacer posible este espacio. Y por supuesto, como siempre hacemos, exponemos uno de los principios durante 30 40 minutos, después abrimos los micrófonos para que puedan preguntar y consultar al respecto. Estas clases son concatenadas, es importante que sigamos el orden. Aquellos que no participaron en las primeras clases pueden pedir a Enlace No Ágida las clases anteriores para poder seguir el ciclo. Estos 13 fundamentos de la fe es el conocimiento mínimo imprescindible para que, de acuerdo a la ley de la Torá y de los sabios de Israel, uno sea reconocido como monoteísta auténtico. Y justamente se abordan temas de la unicidad de Dios, de la revelación, de la profecía, de la libre elección. Estos 13 se dividen en tres partes. La primera parte habla de la naturaleza de Dios. Entonces, el principio primero habíamos estudiado y demostrado en cada una de las clases con evidencias racionales, textuales, etcétera, documentales. Como dice acá, saber que existe el creador no es algo que está en el corazón de uno y depende de la creencia, sino es un dato de la realidad. Habíamos traducido los nombres de Dios como el creador y el conductor del universo, el orden general y global, el ser más perfecto de todos que no admite carencia. Todas estas terminologías son mucho más precisas que decir Dios. Todo ser humano debe esforzarse por saber desde la razón y la lógica que existe un creador de todas las cosas, o sea, estudiar y aprender acerca de esto y observar la naturaleza y formularse preguntas. En un proceso de aprendizaje, de descubrimiento a través de el orden natural del creador, al igual que lo hizo el mismísimo Abraham, que durante 37 años, desde los 3 hasta los 40, empezó a descubrir solo a través de la observación de la naturaleza y las preguntas, y a los 40 años se cristalizó en él el conocimiento monoteísta auténtico. Avanzamos a la segunda placa. Este es el principio número 1, que no ampliamos porque ya lo ampliamos en la primera clase. Vamos a ver el 2 y el 3 para ampliar sobre el 3. En la clase pasada, el principio número 2, desarrollamos la unicidad del creador. Unicidad quiere decir singularidad o peculiaridad. Como el monoteísmo de la Torá es el más absoluto de todos los monoteísmos. Dijimos que era un ultramonoteísmo. Esta unicidad, o sea, para unicidad no quiere decir que es uno, que eso lo vamos a ver hoy, sino la peculiaridad, la singularidad. ¿En qué aspecto el creador es singular y único frente a todas las demás creaciones? Es uno, no como otros iguales, ahora vamos a ver esto, es único, es incomparable y inimaginable, es decir, el ser humano no lo puede abarcar con la imaginación, o sea que podemos imaginarnos algo que es cercano y conocido. Cuando imaginamos algo, trazamos cierto paralelo, ponderación, cierto parámetro de cercanía con lo imaginado. El que imagina, el imaginante y lo imaginado. Como Dios es absolutamente desproporcionado frente al ser humano y frente a cualquier creación, es inimaginable. Estamos describiendo lo que no es. Ya vamos a después ver que sí es, pero el principio viene por la negativa, que no es. Todo lo concebible humanamente no es. Si sería concebible humanamente, estaría en cierta proximidad de cercanía, cosa que no es. No sería el todopoderoso. Avancemos a la 3. Y el principio de hoy, que es el número 3, dice así: yo tengo la convicción certera, después vamos a ver la lista entera de los 13 fundamentos de la fe,
pero básicamente voy a describirlo en mis palabras. Yo tengo la convicción certera de que el Eterno, bendito sea su nombre, no es un cuerpo, que nada de lo que acontece en la materia puede ocurrirle a él y que no existe nada que se le asemeje. O sea, la negación total y absoluta de lo que llamamos paganismo o corporizar a Dios en algo, en alguna fuerza natural, en alguna persona, en algún ser. No, no solamente que no son varios, sino que no es uno corporizado, no es uno en un elemento, sino que está abstraído de toda limitación física y es uno y no varios. De eso vamos a lograr describir y demostrar, y al final de la clase vamos a postular que sí podemos hablar de él, que sí podemos decir de él como afirmación y no solamente por la negación. Como vemos en la pantalla, el creador no posee cuerpo ni forma, el eterno es uno y único, no es corporal ni material, ni la fuerza expandida en un cuerpo. Esto lo vamos a explicar ahora. No le afectan aquellas cosas que afectan a la materia, como el tiempo o el movimiento. No posee forma alguna, ni puede ni imaginárselo. Si querés volverme la imagen, y vamos a empezar a explicar. Estimada Ana, ahí está, muy bien. Dame el primer plano la imagen y vamos a empezar a explicar y después volvemos a las placas. Ahí estamos. Sí, perdón, no le entendí. ¿Querés darme primera plana? O sea, hasta ahora se ve primera plana, el enlace no ágil. ¿Ustedes me ven bien en imagen completa? Sí, sí está en imagen Perfecto, completa. perfecto. Entonces, vamos a explicar este principio leyendo un texto del Maimónides. Pero lo fundamental es saber que cuando hablamos del creador, de hecho, en la Torah en Génesis, dos nombres aparecen de Dios. Cada nombre refiere su singularidad. Creador, es decir, que todo lo demás somos sus creaciones. Ahí vemos el parámetro de ponderación. Él es uno y único e irrepetible. Y también eterno. Sobre el tema del concepto del eterno y que él no tuvo principios, el único ser que no tiene principio, lo vamos a ver en el principio número 4. O sea, no solo que es infinito, sino que no tuvo comienzo. Por eso la primera palabra de la Torah es Bereshit, en el comienzo, indicando que él estuvo antes del comienzo. Él es el origen del comienzo. Antes de él no hubo nada. Esto lo vamos a ver en la clase número 4. En esta clase vamos a detenernos sobre el nombre creador, Elohim en hebreo, y su singularidad frente a las creaciones. En primer lugar, en dos aspectos. Es uno y no varios, y tenemos que demostrar por qué es eso. Y segundo, no tiene ninguna silueta, ni material, ni conceptual. No tiene ninguna limitación. Y también vamos a demostrar cómo. De eso vamos a hablar. Retomamos el texto que después vamos a poner en pantalla, si Dios quiere, sobre la definición de Maimónides, casi a ultranza, casi lo que describimos en nuestro lenguaje, el ultramonoteísmo. Algo que uno lo lee y no puede creer ni concebir. Es más, es casi desesperante lo abstracto que lo define. Vamos a ver, empezar por ahí y después vamos a ir a las demostraciones. Puesto que quedó claro que él no tiene ni cuerpo ni materia, esto es lo que vamos a tratar ahora en algunos minutos. ¿Por qué demostramos que Dios no tiene ni cuerpo ni materia, ni puede tenerlo? Es asimismo evidente que tampoco se aplican en él ninguna de las características corporales, ya que no tiene cuerpo y materia. Nada de lo que le ocurre a un cuerpo puede ocurrirle. Por ejemplo, si la característica, el atributo, uno de los atributos de la materia, que cualquier materia en el universo ocupa un mismo espacio y un mismo tiempo. No puede haber una misma materia que ocupe dos lugares al mismo tiempo, ni dos momentos en la historia. O sea, yo tomo esta jarra y esta jarra ocupa un espacio determinado en un lugar determinado del universo y un tiempo determinado que es el presente. Esta jarra, tal como está ahora, no estuvo en el pasado ahora, no puede estar en el pasado y el presente a la vez o en el pasado y el futuro a la vez, sino puede estar en el pasado, presente y futuro, pero en diferentes tiempos, no todos juntos. Y este es el secreto del nombre de 4 letras tetragramatón. Fue, es y será. Allá o B, y E, eso quiere decir el nombre de 4 letras. Es el único ser que está en los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, simultáneamente. Ningún ser creado puede estarlo, ya que todos los seres creados estamos dentro de un marco llamado tiempo, y el tiempo también es una creación de él. Él creó el tiempo y está por encima del tiempo. Lo mismo, una jarra, así como no puede estar en 3 tiempos o en 2 tiempos simultáneamente, sino en un solo tiempo. O está en el presente, o estuvo en el pasado, o estará en el futuro.
O estarán los tres tiempos, pero no simultáneamente. Tampoco puede ocupar un mismo espacio simultáneamente. No puede estar esto acá, en Buenos Aires, y en México a la vez. Sí puede transportarse de Buenos Aires a México, a la Ciudad de México, o viceversa, o en otros lugares. Pero no en el mismo instante puede estar en dos lugares a la vez. Y esto es lo que describen las escrituras sobre la naturaleza de Dios. Vean ustedes. Está expuesto en la Torá y los profetas que Dios no es corpóreo ni material, ni le ocurren a él lo que le ocurre a los cuerpos materiales. Por ejemplo, como expone la Torá en el libro de Josué, el primero de los profetas, capítulo 2, versículo 11, que Hashem es Elohim, o sea, el Eterno es el creador de todo lo existente, creador y conductor del universo, es el Eterno, en el cielo arriba y en la tierra abajo. ¿Qué quiere decir que Dios es en el cielo arriba y en la tierra abajo simultáneamente? Un cuerpo no puede estar en dos lugares a la vez. Justamente si Dios existe, el creador y conductor del universo, que es el eterno, está en el cielo arriba y la tierra abajo, es la mejor prueba que no es un cuerpo. Porque si era un cuerpo, no puede estar en dos lugares a la vez. Y él está en dos lugares a la vez. También el Salmo 139 lo dice bien claro, lo describe. Si estuviera en los cielos, allí estarías. Si bajaría a los abismos, también estarías. O sea, Dios, como no está limitado a un cuerpo y materia, no le sucede lo que le pasa a los cuerpos y materias. Y expone, pues ustedes no vieron ninguna imagen, cuando Dios se reveló ante millones de personas, ya lo vamos a ver en el principio número 8, el principio de Sinai, ustedes dicen, los que estuvieron presentes, 3 millones de israelitas y 1 millón de no israelitas, 4 millones de personas observaron, oyeron la voz de Dios y no vieron ninguna imagen. Esto lo vamos a explicar en el principio número 8. Consecuentemente, vamos ahora a describir por qué Dios no tiene, es uno solo y no pueden ser dos o más, la demostración racional, entre otras, hay muchas. Y segundo, ¿por qué no tiene cuerpo? Esto lo vamos a ver en unos minutos. Retomando el hilo del Maimónides, que dijimos que era casi exasperante lo que describe de él, de la abstracción del monoteísmo, en contraposición absoluta y en antagonismo total a las diferentes religiones donde tratan de materializar y corporizar, acercar a Dios a la imagen del ser humano, hacer imagen y semejanza de Dios al ser humano, o sea, no del ser humano a Dios. No es que para otras religiones y otras tradiciones espirituales ajenas a la Torá, todas. Dios es algo que se puede acercar al ser humano y el ser humano lo esculpe de acuerdo a su propia imagen y semejanza, tal como lo describe y se burla y se mofa de esto el profeta Isaías y Jeremías, sino todo lo contrario. El ser humano, a través del servicio espiritual y el desarrollo de carácter, el refinamiento de carácter que la Torah propone, se acerca al Eterno. No que acerca al Eterno a su comodidad, sino él mismo se espiritualiza y se acerca a él. El movimiento es de la persona hacia Dios, no de Dios a la persona. No es capturarlo y ves cómo está cerca nuestro, ves cómo lo podemos integrar, ves cómo lo podemos consumir, ves que está con nosotros. Es al revés. ¿Ves cómo yo a través de la observancia de los preceptos me puedo acercar a Él? A través del desarrollo de los rasgos de carácter y mejoramiento que la Torah propone, me acerco a Él. La persona se acerca a Dios y se espiritualiza, no acerca a Dios a la persona. El Maimónides nos describe lo siguiente, puesto que quedó claro, como vamos a ver ahora, que Dios no tiene ni cuerpo ni materia. Asimismo, es evidente que tampoco se aplican en él ninguna de las características corporales. Ningún atributo corporal se compara a él. De hecho, vamos a tener un ejemplo muy sencillo. Vemos incluso elementos materiales que carecen de alguno de los atributos materiales. Voy a decir un ejemplo simple. Por ejemplo, el agua. El agua es un elemento material, medible, pesable, palpable. ¿Qué forma tiene el agua? Respuesta, el agua carece del atributo de forma, no tiene forma. ¿Qué gusto tiene el agua? Respuesta, el agua carece de gusto. ¿Qué olor tiene el agua? Respuesta, el agua carece de olor. O sea, vemos incluso en un elemento material que están destiladas, por decirlo de una forma, algunas de las características y propiedades de lo material. Esto no lo tiene. Bueno, el Eterno ninguna tiene. O sea, que dentro del Eterno no puede haber unión ni separación, no tiene fragmentación, divisibilidad o composición, no es un ensamblado Dios, porque ensamblado, y si se uniría y se separaría, sería un atributo que lo material tiene, y él no es material. Consecuentemente, en él no hay nada de unión ni separación, ni espacio ni medida, no lo podemos medir, ni
mensurar su espacio, pues no tiene espacio, porque espacio y medida son características y atributos que se dan a lo material. Ni ascenso ni descenso, Dios no sube ni baja a ningún lado. Ni derecha ni izquierda, ni rostro ni espalda, todo esto carece Dios. Ni sentarse ni estar de pie, porque todos estos son atributos que le ocurren a los seres creados materiales. Dios tampoco está limitado por el tiempo, como para tener comienzo, fin y edad, porque el tiempo es una creación de Él. De hecho, es la primera creación, como dice Bereshit, Génesis, en el principio. Él creó el tiempo, creó el principio. Antes no había principio, no había tiempo. Consecuentemente, no tiene edad, no tiene principio, no tiene fin. Esto lo vamos a ver en el principio número 4. Y tampoco es susceptible de cambios, pues nada que puede provocar en Dios cambio alguno. El cambio supone, cualquier cosa que cambia, supone un tránsito en el tiempo. Por ejemplo, cualquier materia que se erosiona con el paso del tiempo, se erosiona. Incluso las rocas se erosionan después de mucho tiempo. Si algo le puede provocar cambio, tendría una evolución. No sería instantáneo, consecuentemente carecería de eso. Consecuentemente no hay cambio alguno porque no hay elemento que le puede provocar un cambio alguno. Igualmente, Dios no tiene ni muerte ni vida, como se entiende la vida en los cuerpos vivos. El ciclo vital nace, se desarrolla, se reproduce y muere. Eso no hay. Tampoco Dios tiene ni necedad ni sabiduría. O sea, la incorporación y el proceso de conocimiento en Dios no está. Lo que quiere saber algo lo sabe dentro de sí. No es que es un conocimiento externo que lo tiene que incorporar, como los seres humanos o eventualmente como los animales, que aprenden sus destrezas a través de la experiencia. Ni sueño, ni vigilia, ni enojo, ni risa, ni alegría, ni tristeza, ni silencio, ni habla como el habla humana. Todo esto Dios carece. Decimos lo que Dios no tiene y no es, por la negativa. Que si es, ya vamos a ver. Pero por ahora es lo que no es. Todo lo conocido por la creación y todo lo palpable. A lo material no es. O sea, lo describimos por lo que no, no por lo que sí. Porque si desde un principio diríamos lo que sí, estaríamos trazando un paralelo entre nosotros, la creación y el creador. Ahora bien, afirmamos dentro del principio que Dios no tiene cuerpo en primer lugar y segundo es uno solo y no dos. Vamos a traer una de las tantas demostraciones racionales de por qué esto es así. Cuando hablamos de las demostraciones racionales, no es una demostración física, porque no es físico, sino se demuestra de otra forma, a través de comprobaciones y argumentaciones y análisis racionales. Entonces, y esto es muy importante porque el versículo nos dice, conocerás hoy y pondrás en tu corazón que Dios es uno. No alcanza con la mera fe del corazón, sino se requiere una racionalidad del tema, comprenderlo para poder asirlo, después eventualmente para poder asentarlo en el corazón y emocionarse de eso. Pero eso es después. Primero todo viene la racionalización y la demostración de esto. O sea que no es un elemento de fe, sino de elemento de datos de la realidad. Vamos a ver después, más adelante en el transcurso de las clases, cuando hablamos de la ley que Dios impone al ser humano y de la libre elección de eso, por qué es tan importante este punto. Recordemos, la obra total de 13 clases del Maimónides, que es los 13 fundamentos de la fe, es un sistema global que cada uno de los principios interactúa con los demás. Por eso estamos montando las bases de lo que va a ser todo el sistema monoteísta, empezando por qué cosa es Dios de acuerdo al monoteísmo de la Torá. Y esto va a montar los fundamentos para que cuando hablemos de la ley, la parte más práctica del curso, que es la libre elección, la recompensa y la sanción de cada uno de los preceptos, etcétera, etcétera, nos demos cuenta por qué montamos estas bases. Pues estamos construyendo la obra y cuando terminemos vamos a ver de atrás para adelante por qué cada una de estas partes conforma un sistema. Vamos a pasar ahora a demostrar por qué Dios es uno solo y no pueden ser dos, no pueden ser dos ni más de dos. Dice acá el Maimónides. Dios, estamos estudiando los fundamentos de la Torá, capítulo 1, inciso 7, ese es el libro que siempre estudiamos, el libro del conocimiento de Maimónides. Esta edición la que recomendamos del tomo de Maimónides, editorial Moaj del tomo 1. Hay muchos libros de Maimónides en español, no recomendamos recomendamos este y también les podemos dejar un enlace de una traducción con explicación del Maimónides en inglés, que también es correcta, apta y bien explicada. Digamos, no toda traducción de Maimónides al español
es la que recomendamos. Muchas veces son traducciones erróneas, muchas veces está fragmentado, no es todo el libro entero. Y así. El creador eterno, Hashem, lo mismo, es uno. No es dos ni más de dos, sino solo uno. No hay una unidad como la suya en ninguna otra unidad que pudiera hallarse en el universo. Cuando hablamos de que Dios es una unidad simple, o sea, no ensamblada, nada de lo que conocemos con el término uno sirve para ejemplificar su unidad, sino que es una unidad de otro tipo, de otro calibre. No es uno como una especie o un género, por ejemplo, el género humano. Cada ser humano es único y irrepetible. Cada uno de nosotros somos únicos y no hay otros, no va a haber ni hubo otros iguales que nosotros. Pero cada ser humano pertenece a un conjunto de seres humanos que tenemos ciertas características, libre elección, alma, un ADN determinado de ser humano y no de ángel, de ser humano y no de animal, de ser humano y no de planta. O sea, si bien somos únicos y irrepetibles, compartimos con el género humano muchas características. La unidad de Dios no es como la unidad de un ser humano, que es único y repetible, pero parte de una serie. Entonces, la unidad de Él no es uno como una especie, que incluye muchas unidades, ni tampoco uno como un cuerpo, que se divide en diversas partes y dimensiones, largo, ancho y profundidad, sino es una unidad como no hay otra en el mundo. Cuando queremos hurgar, explorar, ¿por qué decimos que es uno y único? No podemos tomar de lo conocido un ejemplo para eso. Pero cualquier ejemplo, comparación o metáfora estaría planteando una similitud entre lo que ejemplificó y lo ejemplificado. Y la unidad de él es incomparable. O sea, no se compara a nada. Por eso definimos lo que no es, no lo que sí es. Por eso desespera en algún punto la abstracción. Cuando la persona dice, bueno, decime qué, dame algo para agarrar. No, al revés. Te voy a decir lo que no es. Cuanto menos entender, podés llegar a tu comprensión de es, más cerca estás de él. Porque si lo comprenderías, estarías abarcándolo. Y es inabarcable, incomprensible. Ahora, sino que su unidad, su unicidad, no hay como otra en la creación. Ahora, ¿qué pasa? Si hubiera muchos dioses, imagínate que hay dos o tres o cuatro dioses. Ellos deberían necesariamente tener cuerpo y materia. Pues las creaciones de orden similar, que pueden ser contadas individualmente, por ejemplo, diferentes árboles, se diferencian unas de otras por características corporales y materiales. Ahora voy a explicar. Si el creador sería corpóreo y material, sería finito y limitado. Pues no es posible la existencia de un cuerpo infinito. Y todo lo que sería infinito y limitado, su fuerza tiene límite y fin. Voy a explicar. Si Dios sería dos o tres o cuatro, hubiera tres o cuatro dioses o dos, ¿qué pasa? Necesariamente esos dos dioses tendrían que tener un tipo de límite, configuración, silueta o figura o cuerpo. ¿Por qué? ¿Cómo haces para diferenciar entre el Dios 1 y el Dios 2? Seguramente el Dios 1 llega hasta un lugar físico, conceptual, no importa, y a partir de eso comienza el segundo Dios, o el tercer Dios, o los dioses que quieran. Para que hayan varios dioses tiene que haber una frontera que divida entre el Dios 1 y el Dios 2. Frontera física, material, conceptual o diferenciación entre uno y otro. Si tuviera una frontera, el poder de él llegaría hasta un lugar o hasta cierta capacidad y más allá de eso no podría porque requería el Dios 2 o del Dios 3. Y lo que observamos en la naturaleza, dice Maimónides, que eso es lo que descubrió Abraham, el que difundió el monoteísmo, es que la naturaleza es algo que es un poder infinito e ininterrumpible. Porque la rotación de los planetas, el poder de toda la naturaleza, desde los mares, los vientos, el sol, la luna y las estrellas, tienen un poder ininterrumpido, nunca se interrumpe. Si nunca se interrumpe, me da la pauta de que aquel que lo está activando tampoco se interrumpe. Porque la fuerza es una cualidad de un cuerpo, de una entidad. Una entidad tiene muchas cualidades y una de ellas es su fuerza. Si la fuerza es infinita, y eso es lo que veo en la naturaleza, que es ininterrumpible, me da la pauta de que el que genera esa fuerza también es infinito.
Porque si fuera finito, en algún punto su fuerza tendría fin, tendría límite. Imagínense una batería de alguna herramienta hidráulica o de alguna herramienta atómica. Una batería que puede energizar a toda una ciudad, un sistema de energía que puede autónomamente durante 50 años. Imagínense, electrificar la Ciudad de México, de Buenos Aires o de Los Ángeles en una batería gigantesca que dé energía para todas las empresas y consumidores y familias durante 50 años. Va a tener un tope, va a llegar a un punto que se va a acabar. ¿Por qué? Porque si tiene límite, no importa cuándo esté el límite, se va a acabar. En la naturaleza yo veo una fuerza ininterrumpida, el oleaje del mar, de los océanos, el soplido de los vientos en nuestro planeta y en todos los planetas, que hay vientos y hay eventualmente deshielos y otros fenómenos climatológicos. Es ininterrumpido. Si es ininterrumpido, la fuerza que lo está activando también es interrumpida. Si tuviera cuerpo, sería limitado. Vamos de nuevo, pues tiene varias partes. Si hubieran dos dioses o tres dioses, naturalmente su fuerza sería limitada. ¿Por qué? Porque para que haya dos, tengo que poner una frontera, un límite, una silueta, donde empieza y termina el dios 1 y donde empieza y termina el dios 2. Y si tendría una figura, una silueta, una forma o un límite, su fuerza no sería infinita. Lo que yo veo en la naturaleza es que la fuerza es infinita. Me da la pauta de que el que lo activa también es infinito. Y si es infinito, no pueden ser dos, porque sería finito, sería cuerpo. Tiene que ser uno solo. Esta es una de las comprobaciones de Maimónides, por qué no tiene cuerpo y por qué es uno solo. Esto es para repasar y lo describir solamente, pero es bueno que lo repasen y lo incorporen. Lo que Abraham vio y descubrió en la naturaleza es que todos los efectos naturales son creaciones que tienen límite. El sol gobierna de día y no de noche, la luna de noche y no de día. El poder del mar está en el mar y no en la tierra, el poder de la tierra está en la tierra y el poder del aire está en el aire. Y nada es completo, todo es parcial y para lograr su completitud requiere integrarse con el opuesto. Y toda la fuerza natural es un ímpetu embravecido que no tiene limitación, no termina nunca. Si no termina, el que lo está activando tampoco termina, no tiene un límite. Y si serían dos dioses, tendría límite. ¿Por qué? Porque ¿qué diferencia el dios 1 del dios 2? Esta es una de las comprobaciones de las tantas respecto de por qué es dios 1 y no son dos, y no puede tener cuerpo. Si tuviera cuerpo, tendría límite. Hay un micrófono abierto, a ver si pueden apagarlo. Ahora vamos a dar para que puedan preguntar, pero ya terminamos en 5 minutos y vamos a dar el micrófono para que puedan hablar, 10 minutos. Y en cuanto a nuestro Dios, bendito sea su nombre, su poder carece de límite y no cesa. ¿Cómo sabemos que es un poder interrumpido y no cesa? Como lo comprueba el constante movimiento de los planetas y de las fuerzas naturales. Nunca el mar, los océanos, se interrumpen en su movimiento. Nunca la naturaleza cesa. Ni el sol de salir, ni de los seres, los trillones y trillones de seres vivos, de todo tipo, de crecer, desarrollarse, morirse y regenerarse. Y toda la naturaleza es una fuerza increíble que no tiene ninguna interrupción. Eso me da la pauta que el que lo impulsa tampoco tiene interrupción. Así resulta evidente que su poder no es el mero poder de un cuerpo, no es como una batería que tiene mucho poder pero va a tener un límite. Y Dios, al ser incorpóreo, no tiene cuerpo, porque si tuviera cuerpo tendría límite y no tiene límite porque la naturaleza ve que no hay límite. Es ajeno a las características corporales que diferencian y separan un cuerpo a otro. Dado que la fuerza y el poder es una característica de un cuerpo, y el poder es ilimitado, lo que lo genera también es ilimitado. Y si tuviera un cuerpo sería ilimitado. Por ello necesariamente es uno. El conocimiento, o sea, el desarrollo de este tipo de argumentaciones y de incorporación y de pensar y de meditar y de incluir, no basta con una sola clase de algunos minutos. La tarea constante de incorporación y la plegaria al respecto de eso, o sea, rezar concentrándose en eso y pronunciando las palabras todos los días,
y estudiar acerca de los temas que desarrollan la emuná, la convicción certera, eso se llama el conocimiento de esto, se considera un precepto positivo. Es un mandamiento de Dios conocer a Dios. No creer en Él, no sentirlo, conocerlo. Como dice el versículo, Dios, el Eterno, es nuestro Creador, el Eterno es uno. Conocerán hoy y sabrán en su corazón. Deuteronomio 4:39. O sea, sintetizando, las cosas materiales se diferencian unas de otras, ya sea por su forma, propiedades, lugar, tiempo. ¿Cómo poder diferenciar una entidad, un cuerpo A de un cuerpo B? Porque el cuerpo A está en un lugar determinado, en un tiempo determinado, con características determinadas, forma, peso, tamaño, volumen, lo que sea. Como explicamos que Dios es incorpóreo, no tiene cuerpo, pues si tuviera cuerpo, su fuerza tendría límite, porque el cuerpo, la silueta, da el tope del límite. Hasta dónde llega, y a partir de ahí llega otra cosa, otra fuerza, otro Dios, o lo que sea. Como no tiene cuerpo, significa que no hay nada que lo diferencie de los demás. O sea, no tiene un borde que hasta ahí llega y después de eso no hay más. Pues no existe otro igual del cual deba diferenciarse. Dado que todas las creaciones tienen un principio y un fin, y él no tiene cuerpo ni tiempo que lo limite, por lo tanto es una creación, es un ser único, ¿no? Es el creador. O sea, nada de lo concebido se compara a él. Ahora, dentro de esto y para ir terminando, ¿qué sí podemos postular dentro de él? Después que llegamos a la abstracción máxima, al ultramonoteísmo, que esto es la base de la base, esto que estudiamos puede parecer muy abstracto y profundo, pero es la base mínima de lo mínimo. Es lo mínimo de lo mínimo que se reparte el monoteísmo. Menos de esto no hay monoteísmo. Para que vean un poquito, y eso estamos hablando en la normativa. Me pidieron que muestre el libro, después voy a mandar el enlace, es este libro. Rambam Yad HaZaká, la obra magna de Maimónides, que tiene la codificación legal de él. Son 1000 capítulos. Solamente el que recomendamos es un libro, son 14 libros, pero solamente uno recomendamos, que es el tomo 1, que habla de los fundamentos de la fe, del Teshuvah y otras cosas más. Este libro es especialmente para gente que se introduce en el monoteísmo de la Torah. El tomo 1 le llama el libro de conocimiento, editorial Moaj. Dentro de esto, vamos a describir ya por la activa que sí podemos postular de él. Dado que este libro es codificación normativa legal, es aplicable para todos, si bien parte de un nivel muy alto, pero es un nivel muy alto, muy estricto y muy exigente para personas, pero básico a la vez. O sea, este es el piso, hay mucho más. Voy a traer solamente un ejemplo. En muy pocas palabras, el Maimónides, en otro libro, La Guía de los Perplejos, Morén de Bujín, describe esto que dijimos en muy pocas palabras. Dice lo siguiente: es tan uno y único que si podríamos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. O sea, es tan 1,0000 ad infinito y no hay ningún rasgo que pueda haber otra cosa, otra entidad cercana a él, que si podríamos decir que es menos que uno, diríamos que es menos que uno. Esta es una definición. Otra definición, si lo comprenderías, sería ser. Si lo comprenderías, sería ser. Dado que es un ser incomparable frente a toda la creación. No tiene cuerpo, porque es único, porque es infinito, no tiene principio. El único que puede acercarse a comprender es el mismo. Porque ninguna creación puede comprender a ese nivel tan abstracto, tan elevado, tan fuera de toda forma de hacer. Dentro de eso, los sabios en la literatura de miles de años rabínica describieron, para acercar a la imaginación del ser humano, que sí podemos postular de él. Podemos postular de él que es una realidad y no es una imaginación, es el orden del cosmos, el orden de la naturaleza. Como explicamos en la primera clase, que toda naturaleza, cualquiera sabe, tiene un orden y no es algo caótico. Bueno, Dios es el orden de la naturaleza. La naturaleza es la regla, pero no es una regla inmóvil estática. En diferentes partes del planeta y del universo, la naturaleza se comporta de diferentes formas. Él es el orden de la naturaleza, él ordena esas reglas.
Consecuentemente, no es algo que dependa de la fe de la persona, no es algo opcional, sino que es el dato de la realidad, es el orden del cosmos. Dentro de eso, los sabios, en primer lugar, que existen. Segundo, que es uno y no son varios. Segundo, que no tiene cuerpo. Todo esto podemos postular. Dentro de eso hay muchas descripciones en el Talmud, en el Midrash y en otros desarrollos más, que nos vienen a acercar a la imaginación, que es tomando el mundo de las metáforas. Que, por ejemplo, así como Dios llena el mundo, el alma llena el cuerpo. Una analogía entre cómo el alma vivifica el cuerpo y cómo Dios vivifica la naturaleza. Si bien está abstracto y es trascendente, simultáneamente es inmanente, está en cada porción de la naturaleza. La naturaleza no es algo desconectado de él, sino que en cada ser vivo está él. Está él en forma plena, o sea, trascendente, inmanente, está más allá de y dentro de simultáneamente. Cosa que humanamente no puede haber algo así, no se puede comprender algo así. Porque o estás adentro de o estás afuera de. Adentro y afuera simultáneamente es un oxímoron. Solamente se da en él. Pero traemos un ejemplo de cómo él está imbuido en cada cosa y con esto vamos a terminar y dar preguntas que puedan hacer. La analogía es, así como el alma llena el cuerpo y lo vivifica, así también Dios llena el mundo. El mundo no es solamente el planeta, sino el universo. ¿Cómo el alma llena el cuerpo y lo vivifica? ¿Cómo se energiza el cuerpo? Imaginemos dos cuerpos. Por un lado tenés un cuerpo vivo y un cuerpo muerto. O el mismo cuerpo vivo que ahora muere. ¿Qué hay en el cuerpo vivo que no hay en el cuerpo muerto? Me parece que son dos cuerpos. Imagínate que murió de muerte natural. Cuerpo, piel, cabeza, corazón, tendones, huesos, sangre. El cuerpo muerto, el cuerpo vivo, tiene todo lo mismo. ¿Qué hay en el cuerpo vivo que no hay en el cuerpo muerto? Obviamente que hay energía de vida. Ahora, esa energía de vida, ¿cómo está en el cuerpo vivo y no está en el cuerpo muerto? Está llenándolo completamente al 100%, porque si un mínimo por ciento de esa vitalidad se retiraría incluso por un instante, ese órgano o esa parte del cuerpo moriría. Esto es un ejemplo no tan grave. Una persona se corta las uñas, varias veces cortamos las uñas. La uña tiene sensibilidad porque está conectada a través de los centros nerviosos al cuerpo. Por eso la uña arde, duele, si está mal cortada, etcétera. Se siente. Uno puede percibir a través de la uña, a través de la yema de los dedos, o a través de cualquier componente que tenga piel, sensibilidad. Ahora, si por un instante eso se corta de su raíz, se separa la uña de su raíz, o el cabello, el cuero cabelludo de su raíz en la dermis capilar o similar, si por un instante se desconecta el órgano de su fuente de vida, eso muere. Muere quiere decir que es un acto irreversible, como se desconectó de su fuente de vida, no hay más. Y nunca va a poder volver, no hay tomar cabello cortado y pegarlo y va a tener sensibilidad. No existe. Puedes implantarlo, pero tiene que estar arraigado a la fuente, si no, no arranca. Una uña se cortó, se murió. Así también diferentes partes del cuerpo humano, no voy a describir, pero parte del cerebro, parte del corazón, parte del pulmón, lo mismo. Es decir, cómo la vitalidad del ser humano, el alma vivificante, está dentro del cuerpo dándole vida de una forma plena y total, al 100%. Si por un instante se retirara, moriría. Y la muerte, como sabemos, es una situación irreversible. Si no, no es muerte. Muerte es irreversible. Nada que se muera puede volver. Es decir, que si no está pleno a 100% a full, y más todavía, el cuerpo en sí mismo no tiene ninguna autonomía. Ningún ser humano tiene autonomía del cuerpo. Todo el tiempo tiene que estar el alma estando a pleno para que su cerebro tenga actividad eléctrica y neuronal, para que su corazón lata, para que su centro circulatorio circule, para que sus pulmones se inflen. Y esto no se puede capturar. No es que yo puedo especular en el mercado con esto. Voy a contratar, alquilar la vida de otros y me voy a inyectar a mí. No hay eso. El cuerpo humano no tiene autonomía, todo el tiempo tiene que hacer esas actividades, o sea que todo el tiempo tiene que hacer que el alma esté dentro del cuerpo, porque si por un instante, en una sola
proporción se retira, se muere. Bueno, de la misma forma, Dios en el mundo. La presencia de Dios en el mundo, creándolo, vivificándolo, a partir de la nada absoluta, todo el tiempo, tiene que ser una acción constante y permanente. Como lo dice el Salmos, Leolam Hashem Tvareja Shamayim, siempre tu palabra está en los cielos vivificando la tierra. De esto hay un libro entero que lo explica, que si Dios quiere este año lo vamos a estudiar. Se llama, es la segunda parte del libro básico del Hasidismo de Chabad, se llama el libro Tania, la segunda parte del libro, tiene 12 capítulos, se llama Shara y Jud Emuná, el portón de la unicidad de la fe, donde explica este tema muy en profundidad, pero muy claramente. Y eso es una parte del libro, es un libro que el Rebbe de Lubavitch indicó mucho a personas no ágiles de estudiarlo, que habla de la unicidad y la fe monoteísta en forma profunda, en forma racional, filosófica y mística. Sin embargo, el tema es amplio, pero lo pudimos abarcar. El principio número 3 que estudiamos hoy, después lo vamos a ver en pantalla. Yo tengo la convicción certera que el Creador bendito sea su nombre, no es un cuerpo, que nada de lo que acontece en la materia puede ocurrirle a él y no existe nada que se le asemeje. Agradecemos mucho a Nagali Contreras Morales y a Radio Noajes Breslev, los hermanos Hernández, Jorge y Ana. Y ahora quedo a disposición de vuestras preguntas, consultas y comentarios. Es muy importante que todos ustedes y todos los que escuchen después de esta clase puedan contribuir con Enlace No Ágida, con la frecuencia universal, para que estas clases y otras más se puedan dar y también toda la interacción que hacen durante toda la semana se pueda dar, enviando vuestra generosa colaboración y contribución económica. Después van a dejar los datos para hacerlo. Ahora quedo a disposición de preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Yo, Rabino. Se podría decir entonces que es un precepto para nosotros como no judíos el estudiar la unicidad de Hashem para conocerle. Por supuesto, es un deber de primera línea. A través de estudiar los 13 fundamentos de la fe, arrancamos, ponemos las bases de esto. Las bases para después seguir desarrollándolas toda la vida. Pero es una de las cuestiones más fundamentales que hay en el estudio monoteísta. Ni que hablar. Alicia, escucho. Sí, Reino, buenos días y gracias a todos. Reino, cuando, o sea, yo entiendo por sus clases lo que no es Dios y lo que es Dios como monoteísta que soy, pero cuando la gente pregunta entonces sobre darle cualidades a Dios humanas como el ojo, como el brazo fuerte, como, entonces, ¿cómo explica uno eso a las personas? Es muy bueno. Y el mismo Maimónides lo explica en su libro. Exactamente, que lo vamos a leer y Carlos, ya que lo tocas, dame un segundo, que lo ponemos acá directamente. Ya que el mismo Maimónides lo describió de forma excelente, vamos a leer. Si es así, te está hablando a vos, Alicia, a todos, que Hashem es incorpóreo, que Dios no tiene cuerpo. ¿Qué significa lo que expone la Torá bajo sus pies en Éxodo, escrita con el dedo de Dios, que Dios tiene dedo, la mano de Dios en Éxodo, los ojos de Dios en Zacarías, los oídos de Dios en Números? ¿Qué es esto que la Torá describe en términos antropomórficos, corporales a Dios? Más bien, es una adaptación al entendimiento humano y conoce solo lo corpóreo. Y la Torá se expresa en el lenguaje humano. Y todas ellas son expresiones metafóricas. Son metáforas para entender de qué se trata el tema. Pero no es que Dios tiene ojos, sino lo que es el ojo en un ser humano, que significa la atención, quiere decir que Dios está atento a la acción humana. Así como el ser humano abre el ojo y está atento, cierra el ojo y está desentendido. Lo mismo Dios. Cuando Dios dice voy a volver mi rostro, es decir, no le voy a prestar atención por vuestras transgresiones, o voy a dar mi ojo, o voy a posar mis ojos en la tierra de Israel para protegerla, son analogías de lo que es en un ser humano el cuerpo y su funcionamiento. Algo similar sucede espiritualmente, pero no corporalmente, sino conceptualmente. Son metáforas para comprender. Y así cada una de las metáforas refiere a otra cosa. Y los sabios explican esto específicamente. Mismo Maimónides en otra parte del libro también explica diferentes metáforas, pero de eso se trata. Gracias, Reino. ¿Qué más tenemos? Recordemos que la Torá y los profetas fueron escritos para monoteístas. Hay que leerlo con estos ojos. ¿Por qué? Porque el que todavía es idólatra va a ver la Torá en ojos idólatras. Me tiene que desaprender esto. Por eso este estudio viene antes que el texto de la Torá y los profetas. Son los consensos básicos para poder entender de qué se trata. ¿Qué más? Adelante.
Saludamos a Sandra de Pablos, Lidia Castro, también a Arturo, Alicia, Marcelo, Arturo Calvillo, por supuesto. ¿Quién más tenemos? Lilian, Juanita. ¿Alguien más quiere Pues, preguntar, Rabino, comentar? Adelante, Ana. sí. Algo Carmen, también sí, Ana que se Gaby, me escucho. vino a la cabeza es esta parte de lo que estaba diciendo la querida Alicia. Muchas de las personas que no son monoteístas, pero que están tratando de salir de su idolatría, es esa parte, ¿no? Siempre bueno, a mí, por lo personal, que he hablado con personas idólatras, siempre me dicen, pero es que ahí dice en el libro que tiene mano y que tiene esto, o sea, como que lo transportan a un cuerpo y como esa idea, como usted dice, lo están viendo con esos ojos de idolatría. El punto es cómo les aclaras eso para que ellos empiecen a verlo con otros ojos. En primer lugar, tiene que desaprender todo y estudiar los fundamentos para entender, entendiendo que todo ese concepto que entienden es erróneo. Al principio van a querer embutir y encajar en sus conceptos lo que entienden. Después se dan cuenta que eso es imposible, sino que tienen que desaprender. Es correcto, no aprender, sino olvidarse todo. Pero es un proceso evolutivo. Al principio va a querer hacer lo que vos decís. Hasta que se va a dar cuenta, podemos invitarlos a que descubran el mundo de la Torah desde el mundo de la Torah. Y eso es lo que tiene que hacer. Pero bueno, no siempre la voluntad de uno es lo que lo va a insistir, sino principalmente el propio choque con los esquemas y que la persona se vea media perdida y asfixiada en su propio esquema, queriendo embutir los conocimientos idólatras de los textos monoteístas hasta que se dé cuenta que eso es imposible, porque hay otro set, otro encuadre normativo jurídico para entender eso. Carmen Carrillo, escucho. Buenos días a todos y buenos días, Rabino. Mi pregunta, pues no sé cómo Adelante. hacer, pero yo quisiera saber, pues cuando yo hablo con Dios, pues veo que todo es muy comprensible, pero yo me pregunto en sí misma, ¿será que Él siente lo que yo estoy sintiendo en este momento? El tema del sentimiento no lo tomamos como algo empírico, porque el sentimiento es muy volátil y uno cree que siente. Acá hablamos de conocimiento, de lo racional y lo demostrable. Te tenés que empezar al revés, con lo que se puede demostrar y la racionalidad. Y después pasar al sentimiento. No empieza por ahí. Eso es el después de eso. Entonces, está muy bien que sientas, pero deja a un costado porque eso no es demostrable. Y eso es muy volátil. No es una estrategia buena empezar por ahí. Es una estrategia buena cimentar lo racional de los fundamentos de la fe y después ir al sentimiento. Esto es lo que te puedo decir. Bueno, muchas gracias, Rabino. Adelante. ¿Quién más? Lidia Castro, escucho. Hola, muy buenos días a usted y a todos. Bueno, en realidad el comentario que voy a hacer va ligado con ambas preguntas que se le han hecho. El punto es que como no judíos, no fuimos enseñados así y nos cuesta trabajo muchas veces entender los conceptos judaicos, pero yo creo que si estamos aquí es porque precisamente que aunque nos hayan enseñado de una manera diferente, siempre tuvimos dudas que quizás seguimos teniendo y las dudas es porque nos interesa saber, nos interesa conocer a Dios y algo muy importante, como no judíos, nos enseñaron a sentir, pero pues es difícil desaprender, pero creo que se puede lograr y sobre todo cuando tenemos una buena enseñanza. Muchas gracias, a mí me encantó, o sea, esto es la primera vez que lo escucho, primera vez que también entro a su clase que usted nos dijo, así como el alma llena el cuerpo y lo vivifica, así Dios llena el mundo y creo que ese concepto es para que lo analicemos y realmente al escucharlo por primera vez como que dentro de mí hizo un clic y aunque no lo puedo expresar y no lo puedo explicar, internamente lo entiendo. Muchas gracias. Te felicito, Lidia, y Lilia, hay varias cosas importantes. En primer lugar, no depende de ser judío, porque la inmensa mayoría de judíos nativos tampoco conocen esto.
El hecho de ser judío no implica que sepa todo esto. La mayoría no sabe. Literal. Entonces, en este punto, judíos y no judíos están lo mismo. Tienen que saber los principios de fe. Segundo, justamente todos nuestros centros de estudios, Luz de la Torá y Radio Noajias y todo lo que está dirigido a Noajias se basa en conocimientos adaptados a personas que generalmente salen de la idolatría y hacen toda la transición. Y somos especialistas en acompañar en todos los procesos, tanto de conocimiento como personales e integración comunitaria de eso. Así que justamente llegar hasta el lugar exacto, correcto. Y el tema es para analizar y incorporar y trabajarlo. Recién es un destello. Y ya que ustedes pueden tomar estas ideas y empezar a elaborarlas, leer al respecto y empezar a avanzar sobre los fundamentos de la fe. Pero te felicito de adelante. También puedes seguirnos en nuestro canal Luz de la Torá, que damos en mi canal y mi centro de estudios, que damos clases los martes, jueves, también de Torá y de profetas y de leyes noágidas, etc. Así que te felicito, Lidia, y seguí en contacto con Enlace Noágidas Radio con toda la programación. Marcelo, te escucho. Buenos días, estimados amigos, estimado Buenos Rap. días. Pues sí, está bastante entendible en la forma que usted nos explica todo. Qué bueno, estimado Rap, que tiene esa facilidad, esa habilidad y creo que todos entendemos bastante. Pero sí, ¿verdad? Como comentan mis amigos, pues todos estamos rodeados, nosotros, los no judíos, estamos rodeados de personas de filosofías diferentes y pues sí, a veces en nuestra familia nos hacen esas preguntas, ¿verdad? Y pues sí, qué bueno, estimado Rap, que usted nos está aclarando este buen tema. Y ahora le pido un favorzote, si podrían usted recomendarnos los libros que acaba de mencionar hace un rato, Hay varios. para que todos con calma lo podamos meditar. Y pues, ¿qué libros usted nos recomienda como noágidas que nos puedan aclarar esto bastante más todavía, ¿verdad? Porque a veces se nos olvidan las cosas. Entonces, le agradezco, Por estimado Rap, supuesto, su por supuesto. atención y asimismo, pues si nos podría usted dar los nombres de los libros y la Por supuesto. editorial para que los podamos adquirir. Muchas gracias, Hay estimado Rap. varios libros que sugiero. Después voy a dejar un enlace de un video que hice con 17 libros y explico, muestro cada libro y por qué lo sugiero para no ágidas. Lo hice con Jacob de Filosofía Judía hace un tiempo, después lo voy a poner en el grupo, entiendo que estás en el grupo de WhatsApp de preguntas y respuestas del grupo, ahí vamos a dejar el enlace, pero dos libros que recomiendo, si consiguen porque este que voy a mostrar ahora no siempre se consigue, busquen en diferentes librerías judaicas o en Amazon o en Mercado Libre, pero es un libro, se llama así, a ver si se ve. Yo creo los 13 principios de fe de Maimónides, comentados, yo creo, de Simón Jocrón. Simón Jocrón, el rabino Simón Jocrón. Es un libro corto y explica muy bien, pero no siempre se consigue. Búsquenlo en diferentes judaicas o librerías generales. Y el libro que siempre leemos es este. El libro del conocimiento se llama el libro del conocimiento del Maimónides, el tomo 1. De esto mismo también hay versión online en inglés y comentado. En español online no hay, pero sí en inglés comentado o en español en versión física. Esto para arrancar absolutamente. Y hay mucho más. Y todas las semanas nosotros damos resúmenes en PDF y otras cosas más elaboradas por nosotros en el grupo de WhatsApp. Así que con todo eso ya tienen para arrancar. Y con el enlace que tienen para arrancar, absolutamente. Así que bueno, Muchísimas gracias, estimado David, Rap. mucha energía y bendiciones. perdón, una preguntita rápida que Sí. una compañera escribió en el grupo que requiere de su de algún consejo. Ella dice que su hija ya le dijeron los doctores que ya no puede hacer nada, entonces ella la tiene en casa y ella quiere saber qué puede hacer, qué pasa en ese término. Yo sé que no corresponde a esto, pero está ahorita necesitada de algo que Yo usted le diga. entiendo que se contacte conmigo por WhatsApp y le voy a dar algunas sugerencias. Por WhatsApp se lo voy a decir, no en público, sino por WhatsApp. Dale, mi WhatsApp lo pueden escribir, lo escribo acá en el chat para pedir sesiones de consulta y eso yo le voy a responder directamente, pero ya con elementos programados pueden tomar conmigo sesiones de consulta, lo que sea. Ahí le dejo en el chat, ¿sí? Mi WhatsApp, 54911-3314-0770, de nuevo, 54911-3314-0770, o más fácil, el email
info@luzdelatorá.org. info@luzdelatorá.org. Ahí dejé, copio en el chat y me escribe. Último, Arturo Calvillo, escucho. Hola, Rab, buenos A la amiga días. que me escriba, que me mande un WhatsApp y le voy a decir, ¿sí? Buenos días, Rab. Mi pregunta es la Buenos días. siguiente. ¿Por qué el ser humano a través de los siglos siempre ha querido algo corpóreo, algo tangente, algo tangible? ¿En qué creer? ¿A qué se debe? Porque es fácil. El ser humano quiere lo fácil. El ser humano está programado corporalmente, biológicamente, como un animal, a hacerlo más fácil, a reducir esfuerzo. Es más fácil estar acostado que estar sentado, más fácil estar sentado que estar parado. Pues la Torah nos saca de eso y nos trae la dicotomía. El ser humano como ser biológico y espiritual a la vez. Lo dice el libro de Coeles, de Proverbios. El espíritu del animal del ser humano instintivo lo tira hacia abajo, el espíritu del ser humano lo tira hacia arriba. La idea es hacer preponderar el espíritu divino dentro del espíritu físico. O sea, el aspecto más racional y espiritual del ser humano, en consecuencia, y no dejarse llevar por la inercia. Obvio que si me quedo en la inercia es mucho más fácil la fácil que lo difícil. Ten en cuenta que la idolatría está fabricada para chicos de 2 años para abajo. A Dios se lo puede comer, se lo puede incluir, está con nosotros, es muy cercano, es igual que nosotros, es un cuerpo, vino y está con nosotros. Encima nos limpia las transgresiones, nos salva, hace todo. Vos solamente entregate. Más fácil que eso. La Torah es todo lo contrario. No hay intermediario, todo depende de vos. Libertad de elección, recompensa y sanción. Tenés que comprender, tenés que doblegar tu instinto. Tenés un sistema de normas, que eso te conecta con Dios. Tenés únicamente responsabilidad con vos. Transgresiones te las limpias vos solo. Es todo lo que es una adultez. Como que la Torah habla directamente al adulto y la idolatría es de 12 para abajo. Obvio que es más fácil. ¿Estamos, Arturo? Excelente, muy bien. Gracias a Radio Energías Breslev. Continuamos en 2 semanas, la clase número 4 seguramente, que va a ser el 11, ¿sí? Correcto, 11 de enero, calculo, ¿sí? En 2 semanas, y con eso terminamos la primera parte del curso, que son los primeros 4 que hablan de Dios, y después vamos a hablar de nuestro nexo con Él, a través del rezo, a través de la profecía, a través de la Torah, etcétera, etcétera. La parte más interesante es cómo nos vinculamos con Él, pero la parte más, quizá más abstracta, del curso más fuerte, que es en la próxima clase terminamos la primera parte de 3 partes del curso. Así que bueno, gracias absolutamente, fuerza, energía, bendiciones para todos, y bueno, recuerden colaborar y contribuir con Radio Noágida Breslev, enlace Noágida ahora se llama, que es la frecuencia universal que hace posible este espacio. Fuerza, energía, bendiciones. Muchas gracias, Ra. Muchas gracias, Nos buen vemos. día. Gracias, Rab. Gracias, Buen día. Rabino. Gracias, Muchísimas estimado Rab. gracias.